Momento de conversar, momento de hablar de política, movido está el escenario. Vamos a presentar de inmediato a quienes nos acompañan hoy aquí en Voces del Poder. Saludo a Nicolás Freire, cientista político y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Buenos días. ¿Cómo estás, Macarena? Buenos días. Saludamos también a José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Públicas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Movido el panorama al punto que no sé por dónde partir, pero vamos de inmediato entonces con esto que ocurrió en el Parlamento, en justamente la Cámara de Diputados, que despacha sin la posibilidad de sancionar con multa el no votar. Dos preguntas abiertas. En primer lugar, si es que esto saliera así desde el Parlamento, ¿quién gana y quién pierde en una elección tan cercana? Y segundo, ¿esto no tendería a parecerse entonces a volver al voto voluntario? José Francisco. O sea, sí, parto por lo último, porque es volver al voto voluntario, es decir, claro. una... ¿Qué obligación tengo? Claro, si no tiene una obligación aparejada, el ir a votar finalmente no es voto obligatorio. Algunos podrán decir, mira, la ley tiene efecto educativo en las personas, pero eso se va matizando con el tiempo, y lo vimos en las últimas elecciones con voto voluntario, donde al principio no se modificó mucho la participación, pero después fue disminuyendo sostenidamente hasta la última elección local, llegar a un 30% de participación en algunas comunas, lo que obviamente no es buena noticia. Y aquí yo creo que hay dos cosas relevantes. Lo primero es que uno no se pone a modificar las reglas del juego electoral a 3 meses de las Mientras elecciones. se está corriendo la carrera, dices tú. No se puede, no es serio, porque ahí aplicarle el cálculo electoral es muy fácil, ¿verdad? Y eso como que no es serio, no es sano para la ciudadanía ni para una democracia. Y lo segundo es que parecía que había consenso en que a todas las personas en Chile nos gustaba que participaran más gente en las elecciones y no menos. Y habíamos encontrado la fórmula donde las personas participaban más, las autoridades tenían una mayor legitimidad, y hoy día pareciera que eso no es una verdad transversal, sino que estamos cuestionando las causas que provocan que esas personas participen más. Y yo creo que uno no puede estar promoviendo que le interesa la voz de la ciudadanía cuando elimina medios que han sido efectivos y eficaces para generar la participación ciudadana. Nicolás. Sí, yo coincido con el hecho de que no es bueno estar modificando las reglas a poco de una elección. Evidentemente no se hace una modificación de reglas tan cercana a una elección y menos en el ambiente electoral. Yo diría que eso no es propicio. Pero sí hago una distinción. Yo creo que dos pequeños matices. El primero, yo no estoy tan convencido de que el establecer no establecer una sanción frente a una obligatoriedad sea inmediatamente, digamos, igualable a un voto voluntario. Yo creo que hay elementos, sobre todo culturales en Chile, en donde ciertamente no va a participar el total de las personas que deberían participar si estuviesen sancionadas, pero tampoco va a haber una participación tan baja porque va a quedar la obligatoriedad como concepto. Y yo creo que culturalmente sí va a haber una mayor participación de si fuera declaradamente voluntario. Pero el segundo motivo... Pero porque la gente va a desconocer qué le va a pasar si es que no va a votar. Primero porque hay muy poca información al respecto y el voto va a seguir llamándose obligatorio. Y muy pocos, digamos, es la conversación que se da en torno a cuáles son las sanciones, de cuáles montos son las sanciones. Muy probablemente quienes no participen, si quedase como está hoy día, irán al día siguiente a dar las explicaciones a las distintas comisarías en Carabineros porque se desconoce. Es una conversación que aquí probablemente estamos muy atentos y es correcto que sea. Yo, ojo, no estoy haciendo una defensa de cómo salió el proyecto ayer. Yo creo también que es muy importante no debatir o no entrar en discusión de este tema en un periodo tan cercano a las elecciones, pero tampoco creo que vaya a ser un impacto significativo en donde se vaya a considerar como voluntario. Y el segundo punto, permíteme, tiene que ver con el hecho de que también hay que distinguir por qué, o sea, hay que hacer un poco de pedagogía. Hoy día hay una discusión que sí tiene ribetes políticos, pero también hay una discusión que es académica. Se está discutiendo o nos entrampamos en este tema de la sanción porque no es solo la participación de todos los chilenos y todas las chilenas y cómo lo vamos a sancionar si no participan, sino que hay un punto central, que es el elemento político, que es el que no permitió que esto avanzara y que tiene que ver con la participación de extranjeros no nacionalizados. Ese es el punto. Y el punto central tiene que ver con eso y tiene que ver con, sobre todo, el aumento de emigración que ha tenido el país en los últimos años. Entonces, la discusión de fondo, ¿cuál es? Digamos, dejando quieto el argumento de que todos los chilenos y las chilenas tengan que participar, y yo creo que ahí todos los sectores políticos tienen una coincidencia transversal. Donde no existe, digamos, coincidencia es si los extranjeros pueden participar, o deberían, ¿no? Debería poder participar de una elección presidencial, cosa muy rara en el mundo, en términos comparados,
aun cuando no se hayan nacionalizado como chilenos. Esa es la discusión de fondo desde el punto de vista político, ¿no? Para ponerlo digamos, al centro de la discusión. Sí, es un punto importante ese porque finalmente cuando uno se encuentra con algún extranjero uno le pregunta, bueno, y hay mucha incerteza, mucha incertidumbre también y eso no es bueno para nadie, en la política y en ningún punto de vista, lo sabemos, pero desde el punto de vista electoral. Y si es que aparejamos esto a el voto voluntario, porque tú ves efectivamente que hay un matiz, o sea, no es un voto voluntario estrictamente, pero podría bajar la participación, pero si lo aparejamos a un voto voluntario, hay algún sector político que se va a ver más beneficiado que otro. ¿Quién podría sacar esa cuenta alegre? ¿Quiénes son los disciplinados que más allá de la sanción van sí o sí a votar y si podría o no condicionar una elección? Si esa es la pregunta también relevante y hago el punto, o sea, sin duda que el tema de fondo tiene que ver también con los votos de los extranjeros que viven en Chile. O sea, hoy día lo que dice, al menos está la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo que hace esta distinción entre votantes voluntarios y votantes obligados. Y dice, por ejemplo, que en votantes obligados José Antonio Kast tiene un muy mejor desempeño que, por ejemplo, Janet Jara, a diferencia de lo que tienen en los votantes voluntarios. Y Evelyn Matei tiene un porcentaje similar en ambos rangos de público. Entonces, yo creo que es impensado que quienes estén promoviendo esta iniciativa de que no haya, o básicamente no promoviendo nada, estableciendo el voto sin sanción, tienen eso también sobre la mesa, porque es muy raro que nuestros parlamentarios se abstraigan de la realidad electoral, claro, y empiecen a hacerse preguntas tan académicas o trascendentales en el medio de la discusión legislativa. ¿No? Esto es mucho más pedestre y yo creo que eso está sobre la mesa. Pero a mí el punto que me llama la atención, además de la poca seriedad de discutir esto 3 meses antes de la elección, es que esto ya estaba zanjado. Esto es una norma constitucional que lo que está diciendo la Constitución es que el Congreso tiene que hacer una ley al respecto y lo que está haciendo el Congreso es bypassear esa discusión diciendo, está bien, se acata pero no se cumple. Vamos a establecer una obligatoriedad pero sin ninguna sanción. Cuando eso no lo habíamos visto nunca. Cada vez que hemos tenido voto obligatorio, incluso antes cuando la inscripción era voluntaria, y ahora siempre se había establecido una sanción. Antes quizás lo que pasaba es que se amnistiaba esa sanción y nadie pagaba multa. Ahora sí se están cursando las multas. Y por eso vimos la fila de personas en las comisarías para justificar su ausencia. Entonces yo creo que apostar hoy día al contrafactual, que las personas culturalmente van a seguir yendo a votar porque vienen acostumbrados al voto obligatorio, es apostar demasiado arriesgado cuando se supone que nos parece muy buena noticia que participe la gente. Considerando que incluso está eliminada educación cívica de los colegios. O sea, estamos por ahí y ahí voy a tu punto. Ese es un muy buen punto. Claro. De hecho, yo ¿dónde vamos a aprender lo importante de la democracia? Dos cosas. Coincido en lo primero, yo estoy completamente de acuerdo. Y no voy a la encuesta. Yo creo que los parlamentarios tienen también un cálculo electoral. Son muchos incumbentes que van a participar de una elección. Y, ese es el punto también, y la historia reciente también explica. La última elección, el presidente Boric con José Antonio Kast, fue evidente la diferencia que después hubo de cara a los siguientes procesos electorales a partir de la obligatoriedad del voto. Poco, entonces, es evidente que hay un sector que se beneficia con esta obligatoriedad top court y hay otro sector que se beneficia de que el voto sea, digamos, más voluntario o tenga algún tipo de voluntarismo detrás. Un obligatorio sin sanción tiene algún tipo de voluntarismo detrás. No es voluntario, pero lo tiene. Pero hay un elemento muy importante, y ahí sí yo creo que es importante y responsable volver a esa conversación. Quizás no lo van a hacer en el Parlamento, pero aquí sí lo podemos hacer, y que es que, ojo, por ahí por el año 99, me puedo equivocar un par de años, pero en el 99 se dejó de impartir educación cívica en los colegios y retomó 7 años atrás con educación ciudadana. Es decir, claro, tenemos una generación completa que la verdad de las cosas es que no está formada, y ojo, eso no lo estoy diciendo en términos de que no sea sustentable votar, que el voto obligatorio deba también ser acompañado de otros elementos. Y que hoy día la conversa ha estado en la pelea chica, en la pelea más política, y no se ha dado esta discusión de fondo de, bueno, cómo vamos a preparar a nuestros propios estudiantes, claro, o ciudadanos que han egresado de colegios en Chile para poder votar de manera informada, para poder comprender lo que están votando. Y ahí viene la segunda parte, que va a tocar de fondo la polémica política, y que es, bueno, y también con los extranjeros, dado que en nuestro país, supongamos se mantenga, ¿no? Y está bien, a pesar de que, reitero, es muy raro, es uno de los
no sé si el único, pero uno de los muy pocos países del mundo en donde los extranjeros votan para presidente, para la máxima autoridad. En otras partes lo hacen solo para elecciones municipales o muy locales. Más territoriales, bueno, claro. y ahí también va a haber alguna exigencia, dado que tampoco exigimos un test o una preparación desde el punto de vista de, llamémoslo así, la chilenidad, como sí se exige en Estados Unidos o en otros países. Bueno, va a haber algún tipo de preparación que a la obligatoriedad del voto también la acompañe de manera obligatoria el tener que prepararse para ese voto informado, para entender, por ejemplo, que las fuerzas políticas que están en Chile, cualquiera de estas sean, tienen connotaciones muy distintas a las que están en los respectivos países de origen, porque muchas veces ese desconocimiento también hace que la política tenga temor a un determinado tipo de extranjero que pueda votar en Chile, y se van generando, digamos, estas polémicas que terminan en discutir y no aprobar, digamos, proyectos en un tiempo tan cercano a la elección. De todas maneras, no sé, tú hablabas de lo pedestre y quiero ser súper pedestre. Cuando uno empieza una carrera o una competencia, uno conoce las reglas antes y esta carrera ya empezó. Claro. Entonces, por lo tanto, también parece complejo. Pero ¿sabes qué? Hay que, siendo empático con una ciudadanía que está hasta aquí con los políticos, que tienen un activo con la clase política, que cada vez más es complejo llegar con información certera a ellos, porque sabemos que hoy día la lucha es por la atención y la audiencia. Claro. Por lo tanto, también pareciera bastante compleja desde el punto de vista de la responsabilidad social esta conversación. Pero hecho ese punto, los quiero llevar a otro tema que tiene que ver con esto del chao préstamo, las críticas transversales que han venido incluso desde el propio gobierno y mucho más. Al regreso de esta pausa, vamos entonces con Chao Préstamo y esta carrera presidencial ya desatada. Volvemos de inmediato. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Nos hemos ido volviendo cada vez más individuales. Necesitamos menos de nuestros pares. Cada vez tenemos menos amigos, cada vez confiamos menos en la gente. Queremos volver a encontrarnos. Tenemos mucho más posibilidad de construir un nosotros. La diversidad nunca ha sido mala. Y siempre es bueno el diálogo. Mirarnos a los ojos, ver que los dos somos seres humanos. Pero no sabemos cómo. Yo nunca, la verdad, había estado frente a un fiscal, solamente en el tribunal nomás. Tienes que ganarle a la vida cuando sufres una privación de libertad desde muy pequeño. Entonces, si le ganas a la vida en ese sentido, no solamente la ganas tú, la ganan también tus hijos y ganan oportunidades para que puedan en el fondo enfrentar este mundo que es bastante complejo. Ven a ser parte de Pares Impares. CNN siempre. Agenda Motor. Cada modelo ofrece una experiencia única. Sentir su conducción. Fascinarse con la nueva tecnología. Entender hacia dónde van las marcas y la industria. Agenda Motor. Para los que amamos los autos. CNN Chile. Agenda Motor. Todos los viernes, 23 horas. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Y estamos ya de regreso aquí en Voces del Poder. Estamos con Nicolás Freire, cientista político, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública, y había dejado planteada esta pregunta porque removió el tablero un poco José Antonio Kast con esto del chao préstamo, de una reforma de pensiones que se sacó una foto de manera transversal, que fue aplaudida, se discutió hasta el último minuto previo al receso parlamentario. Mire, yo sé que pareciera que fue hace como 3, pero fue hace pocos meses atrás, claro, en enero de este año, y una reforma de pensiones que hizo ceder posiciones a todo y que nos dio al menos un brote verde de que los acuerdos son posibles. Por lo tanto, ¿cómo lo ves tú, Francisco Lagos, y esta polémica instalada y cómo el gobierno ha salido a defenderlo? A ver, yo lo primero que creo es que los acuerdos no son cosas que no se puedan revisar en el futuro. Es decir, no porque... No están escritos en piedra. Claro, exactamente, porque ha habido acuerdos que han sido malos para Chile y que han tenido malos resultados. Pienso en la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, cómo ha tenido consecuencias económicas, la reforma laboral también. Es decir, hay varias cosas que tienen votos de oficialismo y oposición y poco a poco después se cuestionan. O sea, por ejemplo, los retiros previsionales que tienen un acuerdo transversal cumplían el quórum supramayoritario y ahora los retiros son huérfanos, claro. Es decir, no hay ni un padre de los retiros, pero antes todos hacían campaña con los retiros. Es decir,
uno puede cuestionar cosas que se han llegado incluso a acuerdos en el Congreso. Lo segundo que me parece razonable es que se ha dicho mucho que la discusión previsional viene hace mucho tiempo. Pero claro, viene hace mucho tiempo como materia, pero en cuanto al detalle, hemos pasado por distintas etapas. Hemos pasado por etapas del 3.3 que propuso el presidente Piñera, la presidenta Bachelet hizo una propuesta, el gobierno decía 6.0, después en el proceso constituyente primó la idea de con mi plata no, es decir, toda capitalización individual, esa es la posición después que parece mantenía la oposición, y después sale esta idea del préstamo, que salió muy rápido. O sea, la idea del préstamo de los cotizantes para pagar pensiones actuales no salió hace 10 años, salió ahora. Y la reforma previsional, hay que recordar, se discutió entre gallos y medianoche en enero. Es decir, si recordemos... O sea, tú dices que no son 10 años, como todos dicen, son distintas ideas que han transcurrido a lo largo de 10 años. Se apuran, pero aquí hay que ser sincero y hay que tratar a los chilenos como adultos. La reforma previsional no sobrevivía a marzo. Por eso el Congreso dijo, legislemos y cerremos este tema en enero. Y aquí también, nuevamente, hay que ser sincero. ¿Por qué Chile Vamos estaba tan preocupado de aprobar la reforma previsional en este gobierno? Porque no querían heredar, aspirando a que Evelyn Matei fuera la presidenta del próximo periodo, no quería heredar el problema. Entonces, que no vengan ahora a decir como, mira, esta es la gran política pública que estamos como casi que con diálogo socrático hemos aprobado después de tanto tiempo, cuando aquí habían intereses distintos que nos llevaron a tener la reforma en las condiciones que la tenemos. Y eso me lleva a argumentar que cuestionar aspectos de la reforma es perfectamente legítimo y hacer un escándalo porque alguien menciona que tienen que haber algunas modificaciones, me parece una sobrereacción propia de nuevo del ámbito electoral y no del ámbito de las políticas públicas como debería primar ahora, me parece. ¿Tu opinión respecto a lo mismo, el Estado préstamo y cómo se removió y la ola de reacciones que ha generado? Yo creo que no, o sea, es una reforma que distintos gobiernos anteriormente intentaron y no lo lograron. Entonces, independientemente de si la discusión fue entre gallo y medianoche o si se dio en los últimos 10 años, yo creo que uno de los logros de este gobierno es el poder tenerlo. Eso por una parte. Y creo además que salió una buena reforma, es decir, que ayuda a mejorar el día a día del adulto mayor, ayuda a mejorar el día a día de todos quienes habitan este país y pueden enfrentarlo de mejor manera, gracias a esta reforma que se acordó a partir de distintos sectores transversales. Eso es lo primero. Segundo, no me parece raro que los únicos que no quisieron participar de ese acuerdo hoy día la critiquen, creo que están en todo su derecho, como en su momento fueron los únicos que no quisieron participar de este acuerdo, hoy día la pueden criticar y ahí evidentemente yo creo que están en todo su derecho. Ahora, y ahí hay una diferencia respecto de lo que tú decías, que es, una cosa es criticarla, lo podemos hacer acá, pero cuando uno es candidato electoral, candidato presidencial, y tiene un programa, o debería tenerlo, y quiere abordar el cómo enfrentar un problema distinto, no puede ser solo la crítica. No puede ser después te digo porque no te puedo mostrar los datos. Yo creo que eso sí es criticable. Es criticable el hecho de que se dispare en contra de un acuerdo que tuvo tanto apoyo para poder salir a flote sin tener una propuesta concreta de cómo se va a llevar a cabo. Es decir, es malo, lo voy a deshacer. Perfecto, pero la presidencia y la política en general, con la P mayúscula, da o debería dar para mucho más. Debería dar para explicar, bueno, ¿cuál es tu propuesta? Pues si finalmente frente a eso uno va o toma racionalmente la elección de votar por uno o por otro candidato. Yo creo que eso no es muy responsable y por eso también se genera esta polémica. Que también hago una distinción, para que no se me malinterprete. También creo que el gobierno hace mal en intrometerse en este problema, en esta temática. Porque las reacciones de la ministra Vallejo, claro, del presidente. Sí, claro que sí, porque es una temática en el plano electoral. Es decir, el gobierno no debería pronunciarse sobre algo. Más allá de que sea una reforma de su gobierno que completamente, ellos tengan que defender. Y eso lo dejo sumamente sentado. Pero, ojo, estamos hablando de una conversación en el ámbito electoral. Y en el ámbito electoral no se tiran propuestas al voleo que además no tienen ningún sustento. Es decir, no tienen una explicación de cómo se va a llevar adelante. Es como si todas las candidaturas se empezaran a decir hoy día, no, yo voy a eliminar tal política pública y ¿qué vas a hacer? Bueno, después te lo digo, creo que es sumamente irresponsable eso.
¿Qué piensas tú respecto a lo mismo? Y sabes que quiero enganchar al tiro otra pregunta y me surge ahora porque estamos en la carrera, ¿cierto? Estamos en la carrera presidencial, en los puntos de si subes, agarras puntos en la encuesta o no. Esta polémica, ¿a quién le pega más? Porque finalmente el Partido Republicano fue el único que no se sumó al acuerdo de pensiones en el verano y eso no ha impactado en nada en cómo creció o no, al menos en la encuesta, la candidatura del Partido Republicano. ¿Va a tener algún impacto? A ver, sí, el problema es que no sabemos qué impacto va a tener, porque cuando se estaba discutiendo la reforma previsional, el préstamo tenía el 66% del rechazo. Entonces, uno podrá decir, bueno, es que a la gente, claro, a la gente le gusta el beneficio que entrega el préstamo, pero no le gusta pagarlo. Pero no el mecanismo para... Claro, porque además hay varias cuestiones que a mí me parecen relevantes, pero yo estoy de acuerdo con Nicolás respecto al estándar que debería haber en las políticas públicas. Me parece que el equipo de José Antonio Kast sí planteó cuál es la propuesta, solo que a muchos no les gusta, que es que el Estado se endeude por esto. Que básicamente, porque la respuesta es decir, mira, si es que el préstamo lo financiamos con deuda, como se financia el resto de la deuda, eso nos dejaría muy mal rankeado respecto a nuestro porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero esa deuda existe. Esa deuda la va a tener el Estado. Es decir, esto es como, en vez de vamos a anotarla en el sistema financiero, la vamos a anotar en una hojita, que no va a imputarse a la deuda. Pero esa deuda la tenemos que pagar, o no la vamos a pagar, o tiene una entidad distinta. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo con esta reforma es decir, vamos a endeudar al Estado, pero esta parte de deuda la vamos a anotar en otra parte porque es solo con cargo a los trabajadores, de nuevo, que no se hace en ninguna parte del mundo a propósito de cosas excepcionales. Entonces, me parece que es bypassear esa discusión, porque hay una propuesta que el gobierno o el Estado se podría endeudar en las mismas condiciones que le está pidiendo a los chilenos, y además supuestamente son de mercado, entonces podría estar disponible en el mercado, pero con el mercado financiero y no pidiéndole a los trabajadores. Si acá se van a dar situaciones muy raras y por eso tampoco era tan popular el préstamo, que el préstamo financia un beneficio que es un bono por años cotizados, es decir, las personas que más cotizaron van a tener un beneficio mayor hasta 100.000 pesos desde 80.000 pesos. Pero las personas que más cotizaron, en promedio, son las personas que tienen altos ingresos. Por ejemplo, los del tope imponible, por ejemplo, personas que en general, y los que tienen más lagunas son las personas de más bajo ingreso. Lo que vamos a estar financiando con el préstamo es un beneficio mayor a aquellos jubilados que tuvieron menos lagunas previsionales y no a aquellos jubilados que tuvieron más lagunas previsionales, que son los que tienen bajos ingresos. Es decir, hay un cuestionamiento razonable ahí de por qué con las plata y las cotizaciones de las personas más pobres vamos a pagar un beneficio para las personas que en promedio reciben los más ricos. Ya. Y en ese sentido atiende un poco esto y ves que si hay un mecanismo, por lo tanto que la crítica es un poco infundada. A mí me parece que es exagerada más que infundada, porque uno puede discutir, oye, mira, conviene o no que esté en el sistema financiero, me parece que es legítimo, pero claro, esta sobrereacción me parece que es por defender un acuerdo que se aprobó, insisto, entre gallo y medianoche, en las condiciones concretas, porque, insisto, la discusión se habló antes. Y ahora, tampoco es tan anormal que los candidatos promuevan cosas sin plantear la solución exacta, porque esto también es parte del juego político, pero recordemos que este gobierno propuso la condonación universal del CAE. Ahora, en este momento, estamos discutiendo cómo se va a hacer el FES, y no estaba en el escenario de nadie que iba a hacer este tipo de financiamiento. Te quiero preguntar lo mismo. Yo creo que son dos cosas distintas o tienen dos explicaciones distintas. Uno, hay una discusión técnica que efectivamente es criticable, como coincidíamos recién, en torno a cómo construir una propuesta de solución de cara a una política pública que se quiere, digamos, deshacer o se quiere criticar incluso de ahí. Y el que sea exagerada responde a otra cosa. Responde evidentemente al contexto electoral, responde también porque responde a la posición que hoy día tiene José Antonio Kast en las encuestas. Hoy día el candidato a vencer, ¿no? El que está primero digamos, corriendo es José Antonio Kast. Eso también explica por qué no solo sale el gobierno a responderle a José Antonio Kast, también lo hace Evelyn Matei, que lo critica, ¿no? Claro. En una impensada coincidencia con la otra candidata, que es Janet Jara. Y eso yo creo que se va a seguir dando. Se va a seguir dando, ¿por qué? Porque a partir de la salida de Janet Jara, del posicionamiento o las luces que le otorgan los foros, los debates,
finalmente, ¿qué es lo que se genera? Se genera una narrativa en la donde el candidato que va punteando es José Antonio Kast y los otros están siguiéndolo. Y como ocurre muchas veces en la teoría política, el candidato a derribar es quien va primero, porque el caballo ganador es al que se le golpea comunicacionalmente. O sea, más una estrategia que un tema de fondo. Sí, yo diría que esto hace parte de la estrategia de distintos equipos, de distintos comandos, pero tiene además la ventaja, que ahí es el punto, es una estrategia que no está elucubrada o sacada del sombrero, es una estrategia que se basa en una crítica que perfectamente es técnica, es decir, no es una estrategia inventada, se apoya sobre un elemento puntual, se apoya sobre ese elemento, así como, además como se apoya en otros elementos que dan cruces de crítica. Lo que tú explicabas respecto de cómo se puede financiar esta eventual reforma, que reitero, yo no lo he visto digamos, en la explicación o en el papel que debería sustentar la propuesta de José Antonio Kast, también se contradice con el recorte presupuestario, el recorte fiscal que él pretende hacer en 18 meses, 6.000 millones. Es decir, yo creo que el estar primero como él está y el tener las luces encima muestra o da espacio para que las demás candidaturas se apoyen sobre elementos que son válidos y que están allí para criticarle. Este es uno, el recorte presupuestario, que además criticado por la candidatura de Evelyn Matei, las palabras respecto de un gobierno de emergencia ampliamente criticadas, anteriormente sus dichos respecto de lo que significa votar con el poder del Ejecutivo, llámese decreto, o la relevancia que puede tener el Congreso. Es decir, quien va primero siempre va a dar que hablar y a dar posibilidad a las otras candidaturas, a los otros comandos, para que puedan ir exagerando temas que son exagerables a esta altura. Conversaciones abiertas, pendientes, vamos a seguir las críticas y pendientes a lo que pasa en el Congreso también con el tema que hablábamos anteriormente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nicolás Freire desde la PUCB, José Francisco Lagos de Instituto Repúblicas. Un gusto conversar con ustedes de política y más. Muchas gracias a ti. Y les voy a dejar con una imagen más agradable. Vamos a ir, ¿cierto?, hasta el litoral.